Como nos decía el pastor Dionis, el martes 8, en la madrugada, nuestro país fue sacudido con una noticia muy triste, muy dolorosa. Durante una actividad multitudinaria, habían 600, 700 personas o más, no se puede cuantificar. En la discoteca Jet Set en la ciudad capital, el techo colapsó y más de 200 personas murieron allí. Hasta ahora, si parece último número que vi eran 223 y alrededor de 200 personas habían sido también hospitalizadas, de las cuales algunas estaban en un estado muy crítico. Y nosotros estamos de luto. Imagínense, esas personas estaban allí compartiendo en un ambiente alegre y el techo se derrumbó. El ministro de Salud Pública dijo que la mayoría de las muertes fueron muertes casi inmediatas porque fue el concreto del techo que cayó sobre las cabezas y sobre el pecho de las personas que estaban allí. Imagínense a todos los padres, a las madres, a los hijos, hermanos, amigos que han perdido a sus seres queridos de una manera tan trágica y tan inesperada. Y aún cuando transitamos por las calles vemos pocos carros. Las personas se han recogido en una muestra de dolor. Son muchas las preguntas que las personas se hacen. Para muchos el consuelo es algo lejano y el corazón nuestro como población, como dominicanos, está abatido. Muchos estarán preguntando, ¿dónde estaba Dios cuando esto ocurrió? ¿Cómo podemos seguir adelante con una tragedia como esta que ha sucedido? Y es posible hablar de esperanza cuando las noticias son solamente de luto. Estas preguntas no son preguntas nuevas. Hace más de 2000 años, un hombre, un profeta llamado Jeremías, se hizo preguntas parecidas a esta. Pero él fue testigo del colapso de una nación. Él vio a Jerusalén en ruinas, su templo destruido, familias separadas y multitudes sufriendo. Y escribió entre lágrimas y tristezas un libro que conocemos como Lamentaciones. Y quiero hacer una aclaración. En el caso de Israel, ese exilio y esa caída de Jerusalén fueron juicios directos de Dios por la desobediencia persistente del pueblo, como lo habían anunciado los profetas que lo habían llamado al arrepentimiento y no se habían arrepentido. Sin embargo, no podemos decir que tragedias como la ocurrida en esta discoteca sean un juicio específico de Dios sobre las personas afectadas. No podemos decir esto. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, se nos muestra cómo Jesús responde a dos tragedias conocidas por su audiencia. La muerte de unos galileos por orden de Pilato mientras estaban ofreciendo sacrificios y la caída de una torre en Siloé que mató a 18 personas. Muchos allí pensaban que esas personas que habían muerto era porque eran más pecadores que los demás, pero el Señor Jesucristo rompe con esa mentalidad cuando les dice, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores? No. Les digo más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y el pastor John MacArthur, comentando ese texto, dice, la enseñanza central es que las tragedias no son pruebas automáticas del juicio de Dios sobre quienes las sufren. Más bien, cada tragedia debe llevarnos a examinarnos, a arrepentirnos y a reconocer nuestra propia necesidad de reconciliación con Dios. Jesús no niega que el pecado trae consecuencias, pero advierte contra la arrogancia espiritual de pensar que unos merecen más castigos que todos, porque todos somos pecadores. Todos hemos transgredido la ley de Dios y todo hombre sin Cristo va a una condenación eterna. Y él concluye, todos estamos llamados al arrepentimiento y nadie tiene garantizado el mañana. Óigame bien, nadie tiene garantizado
el mañana. Y antes de leer el texto que vamos a estudiar, yo quiero explicarles cuál era el contexto de la ciudad de Jerusalén en esa caída. Esa ha sido una de las peores catástrofes que el pueblo de Israel ha enfrentado. Ellos fueron sitiados por el ejército babilónico durante 2 años. Imagínense, luego de un sitio así por un ejército poderoso, las personas en la ciudad, la comida, los alimentos escasearon, había hambre, las personas se comieron todo lo que había, cuero seco, raíces, carnes, todo lo que había y carne humana. Las madres se comieron a sus hijos y eso lo dice en Lamentaciones 4:10. Ahora imagínense la situación allí. No había agua, no había comida, había desnutrición, habían enfermedades, habían riñas entre las personas y uno tras otro veían a las personas a su alrededor morir. Pero si eso fuera poco, imagínense lo que pasó cuando entraron los babilonios a la ciudad. Ellos entraron matando, ellos entraron violando mujeres, ellos entraron matando niños. Era un caos lo que allí había. Quemaron el palacio, el templo de Salomón también. Deportaron a todo el pueblo, fueron llevados al exilio. Las familias fueron separadas y los exiliados tuvieron que vivir como esclavos en ese lugar. O sea que no solamente vieron muerte, pasaron hambre, pasaron sed, hubo violaciones, hubo separación de familias, fueron esclavizados, como yo he dicho. Imagínense el sentido de abandono que tenía ese pueblo pensando cómo Dios los había rechazado. Se perdió el templo, se perdió la ciudad, se perdió el rey, se perdió la familia, se perdieron los amigos, se perdió la libertad y esa nación se sintió sin futuro y sin identidad. Y a partir del capítulo 3, el profeta Jeremías habla de cómo él se sentía. Él dice a partir del versículo 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo del Señor. En el versículo 2 nos dice que el Señor lo ha llevado a una oscuridad profunda. Él me ha guiado, me ha llevado por tinieblas y no por luz. Ciertamente contra mí vuelve sin cesar su mano todo el día. Luego presenta cómo él siente que él ha envejecido y cómo el Señor ha quebrado todos sus huesos. Cómo levantó paredes alrededor de él y cómo lo encadenó en la oscuridad. Cómo él oraba una y otra vez al Señor y él sentía que el Señor no escuchaba sus oraciones, lo estaba ignorando. Versículo 8, aunque clamo y doy voces, él cierra los oídos a mi oración. Él cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Él sintió que el Señor lo había atacado como un oso. Fue para mí como un oso en acecho, como un león que se agazapa. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Él sentía que el Señor había traspasado su corazón con flechas, que él había sido puesto en ridículo. Dice, yo soy el escarnio de todo el pueblo, el objeto de su burla día tras día. Él habla de cómo el Señor quitó su prosperidad y dice, mis dientes quebró con guijarros y me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Él se había olvidado lo que era la felicidad. Una ciudad en ruina, desolación, juicio, dolor. El templo está en ruinas, la nación está humillada. El panorama no ha cambiado, pero en medio de toda esa oscuridad ocurre algo realmente sorprendente y maravilloso. Y yo quiero que ustedes me acompañen en el capítulo 3 al versículo 21 para que veamos lo que allí ocurrió. Algo que no nace del optimismo humano, sino que es una obra de Dios. En medio de esas quejas que él está expresando a Dios de los versículos 1 al 20, luego dice, versículo 21, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pero nunca fallan.
pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. Lo primero que Él hace, Él recuerda quién es Dios y Él recupera la esperanza. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Él ya no se enfoca en lo que él ha perdido. Él no se enfoca en la situación de la ciudad. Él se enfoca en el Señor. El mensaje de este texto es simple, pero transforma vidas. Porque Dios es Dios, óyeme bien, siempre tenemos esperanza, no importa la situación que estemos viviendo. Incluso en una situación que parece sin salida, en medio de tanta tristeza, de tanta desolación, Jeremías levantó sus ojos al cielo, donde mora el Todopoderoso, y elevó un canto de esperanza. Por eso este mensaje lo hemos llamado así, un canto de esperanza. Cuando nosotros estamos en problemas, en aflicciones, en situaciones difíciles, tendemos a concentrarnos mirando los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Pero eso no fue lo que hizo el profeta. Y Warren Wiersbe, el comentarista, dice lo siguiente: la incredulidad nos hace mirar a Dios a través de las circunstancias y eso crea desesperanza. Pero la fe nos permite mirar nuestras circunstancias a través de la realidad de Dios y eso nos da esperanza. El pesimista mira la circunstancia y mira a Dios allá. No, nosotros tenemos que mirar a Dios y luego ver las circunstancias, mirando a Dios primero. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo marcado por el pecado. Hoy las cosas están bien, todo está normal, no hay problemas, estamos trabajando. Pero al otro día las cosas se viran y son completamente diferentes. Allí en ese lugar, en segundos, ocurrió esa catástrofe. Pero el punto es que Dios no ha cambiado. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? Del Padre de las luces, en quien no hay ni sombra ni mudanza, no hay variación. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel. Por eso es que el profeta dice: esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Él no está negando el dolor, pero tampoco Él permite que el dolor tenga la última palabra. En medio de la oscuridad, Él levanta su mirada y encuentra en Dios un ancla para su alma. Él no comprendía todo lo que estaba pasando. Nosotros no comprendemos todo lo que está pasando, pero nosotros estamos confiados en el Dios de toda esperanza, quien nos llena de todo gozo y paz en el creer. Y abundamos en esperanza, mis hermanos, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ese es un don de Dios. Y por eso yo quiero decirle hoy a todas las personas que están de luto, y a todos nosotros, porque continuamente pasamos por problemas, pasamos por aflicciones. Ese dolor que tú sientes, esa experiencia que tú estás viviendo, no borra el amor de Dios. Podemos soportar el golpe más duro porque Dios está con nosotros. En Cristo hay esperanza hoy y hay esperanza siempre. Y eso es lo que aprendemos en este texto que vamos a estudiar. En medio de un mundo que cambia y nos deja vacíos, Dios permanece y por eso podemos tener esperanza. ¿Qué hemos visto? Jeremías recuerda quién es Dios y recupera la esperanza. Yo quiero que hoy tú recuerdes quién es Dios y en tu situación tú recuperes la esperanza. En segundo lugar, que confíes en el amor constante de Dios. Este es nuestro segundo punto en el versículo 22. ¿Qué dice Jeremías? ¿En qué es lo que él está pensando? Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Hay caos alrededor, hay dolor, hay ruina, pero él está meditando en el amor constante de Dios sobre su pueblo. Y para mí fue maravilloso ver que en ese pasaje hay dos palabras claves que en el hebreo bíblico reflejan ese amor constante de Dios por un lado y esa ternura de Dios para con nosotros. Cuando él dice las misericordias del Señor jamás terminan, es la palabra esed
Y esa palabra tiene muchas traducciones. Oigan esto. Es el amor leal, es el amor inagotable, es la fidelidad, es el amor de Dios que se relaciona con la fidelidad a su pacto. Es un amor firme, comprometido, generoso y fiel de parte de Dios. El amor de Dios no depende de sus emociones, sino de su voluntad. Y Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, hizo un pacto con su Hijo de darle un pueblo a quien había de amar con amor incondicional. ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo? Nosotros, el pueblo de Dios. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él tomó la decisión de amarnos. Y Dios nos ama porque Él lo prometió. Y Él juró por sí mismo que Él iba a cumplir esa promesa. Por eso es, hermanos, que las misericordias de Dios nunca terminan. Por eso es que las misericordias de Dios nunca nos fallan. En el Salmo 103:17 dice, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para que los que le temen. Esa palabra esed, el amor de Dios, no tiene principio, no tiene fin, no se agota, es eterno. A veces uno ve su propio pecado, su propia maldad y ve tantos problemas alrededor que uno dice, ya el Señor se cansó de mí, me soltó en banda. ¿A usted no le ha pasado eso? Pero no, Él no nos suelta en banda en ese sentido. Y esa palabra esed también en el Nuevo Testamento. Y la idea la tenemos en Efesios 2, 4 y 5 cuando dice, pero Dios que es rico en ¿qué, hermanos? En misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Esa frase, rico en misericordia, refleja el carácter de Dios, refleja ese amor de pacto, refleja ese amor activo, refleja ese amor generoso, refleja ese amor fiel hacia un pueblo que no lo merece. Esa idea la tenemos en 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece como fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios no abandona a los suyos, ni siquiera cuando están apartados de Él. Su fidelidad depende de su pacto, de su promesa, no depende de nosotros. Qué maravilloso, hermano. Qué glorioso. En cierta medida, ese es el pacto que nosotros hacemos cuando nos casamos, cuando hay problemas en el matrimonio. Nosotros hicimos un pacto en la presencia de Dios, de estar unidos hasta que la muerte nos separe. Y pase lo que pase, escogemos amar, escogemos perdonar, escogemos permanecer, no porque sea fácil, sino porque hicimos un pacto. Y ese es el amor que elige quedarse cuando es más fácil irse. Es el amor que se muestra una y otra vez. Y eso es lo que Jeremías nos está diciendo. Que ese amor del Señor es continuo, es firme. Todo ha sido destruido. Jerusalén está en ruina. Muchas personas han muerto, pero el amor de Dios sigue en pie. Hay una segunda palabra que se utiliza aquí en ese texto. Vamos al versículo 22. Léanlo de nuevo conmigo. Que las misericordias que el sed del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Esa palabra bondades en el original proviene de una raíz en el hebreo que significa útero. Lo voy a repetir, que significa útero. Y transmite una imagen de una compasión profunda, de una ternura entrañable, como el amor que tiene una madre por su niño recién nacido, el amor de una madre por su hijo. No es un amor abstracto, es un amor que se manifiesta con cuidado, con protección, con consuelo. Y aquí la idea que tenemos es que Dios no solamente nos ama con una fidelidad firme, sino con una ternura activa. Que Él se inclina hacia nosotros cuando estamos sufriendo y Él nos sostiene con compasión. Vayan conmigo a Isaías 49:15 para que veamos el uso de esa palabra. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas?
Aunque ella se olvidare, yo no te olvidaré. Es una ternura de las entrañas, si podemos ponerlo en términos humanos. Las madres que están aquí saben lo que es esa ternura, saben lo que es ese amor entrañable. Y él dice, porque hay madres que abandonan a sus hijos, que aun si ellas se olvidaran del fruto de su vientre, yo no te olvidaré. Cuando un niño enferma, cuando hay una gravedad, ¿qué hace la madre cuando está en el hospital? Está al lado de su hijo ahí todo el tiempo, no lo deja, no lo suelta, en una silla cuidando de su muchacho o de su niña. No responde, no habla, acariciándole la frente, preguntándole a los médicos. No importa que el niño se haya portado mal, no importa la respuesta que le dé el niño, esa es su naturaleza como madre, esa ternura, ese cuidado. Esa es la palabra que se utiliza ahí en el original. Una compasión que permanece junto a aquel que está sufriendo, aunque no pueda dar nada en cambio. Aunque tú no me des nada, yo estoy aquí. Esa idea la tenemos también en el Salmo 103, versículo 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Ahí está la palabra. Ahí vemos cómo Dios es un padre que trata a sus hijos con sensibilidad y con paciencia. Él no nos exige más de lo que podemos dar. Él nos comprende. Él nos acompaña. Dios nos cuida con ternura. Ustedes ven por qué el profeta está reaccionando de esa manera. Yo quiero que tú veas a Dios en ese contexto. Veas esos atributos de Dios. Cuando Jesús vio el funeral del hijo de la viuda de Naín, dice que cuando el Señor la vio se compadeció de ella. Él fue movido en sus entrañas. Él se conmovió. ¿Y qué hizo? Lo sanó. Por eso, cuando todo parece perdido, Jeremías puede decir con confianza que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Mis hermanos, nosotros podemos decir eso. Y yo quiero que tú repitas este versículo conmigo ahora en voz alta. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. La compasión de Dios sigue activa todo el tiempo, incluso en medio del duelo. ¿Cuántas veces tú has tenido situaciones difíciles y aflicciones y has pensado que no ibas a poder seguir? Pero aquí estás vivo, estás respirando, estás buscando consuelo. ¿Tú sabes lo que es eso? Una señal de que la misericordia de Dios está operando en tu vida. Él te sostiene, te tiene agarrado de la mano, aún en la noche más oscura. Pero nosotros tenemos que ejercer fe en esa realidad que Dios nos presenta en su palabra. Amén. ¿Qué hemos visto? El profeta recuerda quién es Dios y recupera la esperanza. Y empieza a meditar en esos atributos de Dios. Y ve ese amor constante de Dios. Ve ese cuidado, esa compasión, esa bondad, esa ternura de Dios. Y continúa en el versículo 23. Y eso nos lleva al tercer punto. Él acepta la gracia diaria que Dios ofrece al renovar sus misericordias cada mañana. Esas misericordias y esas bondades, dice él, son nuevas cada mañana, en medio de la ruina, en medio del dolor. Eso jamás termina, eso nunca falla. Cada amanecer nos trae una nueva porción del amor de Dios, de la compasión de Dios, de su provisión, de su cuidado, de su ternura. Hermanos, no son misericordias recicladas, no son sobrantes, sino misericordias frescas, preparadas por Dios misma, si podemos decir así, calientita del horno para ti, para tu vida, para consolarte, para confrontarte, para que tú puedas seguir adelante. Y eso lo escribe un hombre que no está en la comodidad. Recuerden todo lo que él ha visto y lo que está viendo en ese momento. Mis hermanos, Dios nos tiene con vida. Mis hermanos, tenemos abrigo y sustento.
Él nos ha sostenido hasta aquí. Tenemos la presencia de Dios en medio del dolor. Esas son misericordias del Señor para con nosotros. Tenemos la oportunidad de ir a Él continuamente. Son nuevas cada mañana. Pero hay algo que debemos aprender. Miren estas verdades. Dios no nos da su misericordia por un año entero. Empezamos el 2025. Mira, Eduardo, aquí tienes 365 misericordias para cada día. No. Él no las reparte. ¿Cómo? Día a día. ¿Cómo caía el maná en el desierto? Cada día Él le daba su alimento al pueblo. Así la gracia de Dios con nosotros es puntual, es suficiente y fresca para cada jornada. En segundo lugar, la misericordia de ayer fue buena, pero no basta para hoy. Dios no recicla esa misericordia, sino que la adapta a cada necesidad específica en la vida de nosotros. Son nuevas cada año. Cada mañana son nuevas esas misericordias. En medio de la aflicción, en medio del duelo, podemos sentir que los días son interminables. Pero debemos recordar que cada mañana Dios nos da una provisión de su misericordia y su consuelo. Él no nos pide vivir toda la vida de golpe. Él nos sostiene día a día. Por eso que el Señor dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana. El mañana se cuidará a sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas, su propio mal. Anoche nos fuimos a acostar a las 12 de la noche, ¿verdad? O temprano, dieron las 12 de la noche. Ahí quedaron todos esos problemas. Y hoy amanecimos a las 12:01. ¿Con qué? Con nuevas misericordias. Con nuevas misericordias. Mis hermanos, lo que Él nos está diciendo, que no necesitamos cargar con todo el futuro en el día de hoy. Porque así como Dios estuvo contigo ayer, está hoy, estará contigo y conmigo mañana. Su fidelidad es constante y su ayuda es puntual. Y si tú no sabes cómo vas a seguir adelante, recuerda esto. Tú no tienes que tener fuerza para toda la semana. Tú solo tienes que tener fuerza para el día de hoy. Y Dios te la va a dar. Dios te va a dar todo lo necesario para sostenerte en el día de hoy, para sostenerte mañana. ¿Por qué? Porque su fidelidad no se agota, su misericordia no se atrasa y tú no estás solo. Alabado sea el Señor por eso. Alabado sea Dios, mi hermano. Pero este versículo no solamente nos habla de nuevas misericordias, también nos dice por qué las misericordias no se agotan. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto. No se agotan porque grande es la fidelidad de Dios. Y tú y yo podemos descansar en la fidelidad de Dios. Grande es, Señor, tu fidelidad. Eso significa que Él es constante, que Él es confiable, que Él es firme, que Él es verdadero, que Él va a cumplir lo que ha prometido, que Él va a hacer lo que ha dicho que hará. Nosotros podemos tener buenas intenciones, pero fallamos en esas intenciones. Dios no falla. Dios no falla porque su fidelidad no depende de las circunstancias. Él es el Todopoderoso y Él es fiel por naturaleza. Yo les pregunto a ustedes, Jeremías estaba viendo la restauración, ya estaban reconstruyendo ahí, estaban ya quitando piedra y poniendo argamasa y armando nada. Él no veía nada de eso. Pero había una verdad que él sí sabía, un principio invisible. Dios sigue siendo fiel y Dios está con nosotros y Él está guiando a sus hijos. Por eso el Salmo 92 dice, bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. ¿Tu fidelidad cuándo? Cada noche. Cada mañana al abrir los ojos, en vez de quejarnos, tenemos una razón para confiar en Dios y dar gracias. Él ha enviado una nueva medida de su misericordia y su fidelidad permanece intacta. Mis hermanos, estaba meditando en esa fidelidad de Dios.
Dios es fiel en medio de la aflicción. El salmista dice en el Salmo 119, 75, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que con fidelidad me has afligido. La prueba, cuando viene a nuestras vidas, no es una señal de abandono de parte de Dios, no, es Dios tratando con nosotros para corregir lo que está mal en esta vida. Utilizó esas pruebas en la vida de José cuando fue como un esclavo vendido por sus hermanos a Egipto. Y protegió al pueblo de muchos males. Job dice en su aflicción que él conoció más profundamente a Dios. Yo de oídas te había oído, pero ahora, hermano, ustedes ven que nosotros conocemos la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es aplicarla en nuestras vidas. Pablo había orado 3 veces por un aguijón que tenía. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En cada situación, en cada dolor, en cada hecho que ocurre en nuestras vidas, nuestro Padre amoroso nos está guiando y nos está sosteniendo con su gracia. La aflicción, los problemas no son buenos para nosotros, nos duelen, pero viene de una mano segura y amorosa que no nos deja y no nos va a abandonar. Hermanos, Dios también es fiel cuando enfrentamos tentaciones. Nos dice que no vamos a ser probados más allá de lo que podemos soportar y juntamente con la prueba nos va a dar la salida. Él no dice que no vamos a tener pruebas, sino que Él nos va a acompañar en medio de esas pruebas que están bajo su control y nos dará la provisión para nosotros resistir. Dios está obrando para santificarnos. Muchas personas piensan que la felicidad es disfrutar de los placeres de este mundo, que es la felicidad, y ese es el bien que Dios nos quiere dar. No, Dios está formando a Jesucristo en nosotros. Y Él sabe lo que yo necesito, lo que tú necesitas para crecer a la imagen del Señor. Sus misericordias son nuevas porque nosotros pecamos y día a día Él perdona nuestros pecados cuando los confesamos. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La fidelidad de Dios es la base de nuestra esperanza futura. Y Jeremías dice, grande es tu fidelidad. Ese texto que se leyó durante las alabanzas es vital. Hebreos 10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es ¿quién? El que prometió. Esa fidelidad nos asegura que no importa lo que pasemos, Dios está con nosotros y que Él no nos ha abandonado. Mis hermanos, ¿qué hemos visto? Debemos recordar quién es Dios y viendo quién es Dios, recuperar la esperanza. Debemos en segundo lugar confiar en el amor constante de Dios. En tercer lugar, aceptar su gracia diaria que Él nos ofrece. En cuarto lugar, debemos descansar en su fidelidad. Y en quinto lugar, versículo 24, debemos hacer del Señor nuestra porción más valiosa, porque Él es todo lo que necesitamos. Te lo voy a repetir. Haz del Señor tu posesión más valiosa, porque Él es todo lo que tú necesitas. Miren todo lo que ha dicho Jeremías. Miren todo lo que ha visto Jeremías. Y él dice ahora, el Señor es mi porción. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, a cada tribu se le dio una porción. Pero los levitas que eran encargados del servicio a Dios no recibieron tierra. Dios le dice en Números 18:20, yo soy tu porción y tu herencia en medio de los hijos de Israel. O sea que el que tiene al Señor tiene la mejor porción de todas, porque tiene más que suficiente. No necesitamos otra cosa para estar completos o seguros. No necesitamos bienes, no necesitamos éxito, no necesitamos reputación, sino tenemos a Dios como la herencia y satisfacción de nuestras almas. Porque los bienes, el éxito, el dinero, no nos va a dar la felicidad, hermano. No nos va a dar la seguridad. Mire los accidentes que pasan.
Allí en esa discoteca habían personas de todas las condiciones socioeconómicas. Y Jeremías, ese que estaba diciendo que todo se había perdido, la ciudad, el templo, la libertad, él dice, espérate, yo tengo lo más valioso. Dios es mi porción. Mis hermanos, ¿qué tanto podemos nosotros decir que Dios es nuestra porción? Mira lo que dice el versículo 24. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espera. O sea que no fue una afirmación mental o emocional. No, no. Es una convicción profunda. Es una convicción espiritual que el Señor era su porción. Y a la luz de eso, Él dice, por lo tanto, en Él espero. No es una espera ansiosa. Es una espera confiada porque Él sabía quién había prometido. No importa cómo vaya la situación, Dios está ahí. Y ese versículo lo podemos conectar con en el Salmo 73 con Asaf, cuando él declara, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios, la fortaleza de mi corazón, es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Podemos estar débiles, físicamente, emocionalmente, mentalmente, pero Dios sigue siendo suficiente. Y Dios llena nuestros corazones cuando nadie más puede hacerlo. Por eso el escritor de Hebreos dice, estén contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Jeremías nos está enseñando aquí lo siguiente. Cuando Dios es nuestra porción, cuando Dios es todo lo que tenemos, descubrimos que en realidad es todo lo que necesitamos. Podemos decir lo mismo, hermanos. Yo solo tengo a Dios, pero yo no necesito más nada. Y eso me da descanso en la vida, eso me da descanso en medio del sufrimiento. Imagínate una persona que lo ha perdido todo, su hijo, sus hijas, su esposo, sus amigos, su casa, su empleo, sus ahorros, su salud. Está allí en una cama de un hospital. ¿Qué le queda a esa persona si le preguntan? Me queda lo más glorioso, mi Dios que está siempre conmigo y que no me abandona, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y eso me basta. Ahora, ¿podemos decir que eso nos basta a nosotros? Hermanos, para el mundo esto es algo de loco, es una declaración de loco, pero es una declaración de fe profunda. Porque hay personas que tienen todo en lo material, tienen todo el reconocimiento social, pero tienen vidas vacías. Viven angustiados, viven ansiosos, viven deprimidos. En cambio, el que tiene al Señor como su porción, aunque le falten muchas cosas, tiene paz, seguridad y esperanza que viene de parte de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Jesucristo. Podemos perderlo todo, pero podemos decir como Jeremías, el Señor es mi porción. Cuando todo se ha ido, el Señor está ahí. Cuando todo se ha ido, Jesucristo está conmigo. ¿Qué hemos visto? Que debemos recordar quién es Dios y recuperar la esperanza. Confiar en su amor constante, aceptar la gracia que diariamente nos ofrece, descansar en su fidelidad y hacer del Señor nuestra porción más valiosa porque Él es todo lo que nosotros necesitamos. Después de todo eso, Jeremías nos muestra cuál debe ser la actitud del corazón que espera en Dios durante la aflicción. Él no solo nos enseña esos pincelazos del carácter de Dios, su misericordia, su bondad, su fidelidad, sino que también nos dice cómo debemos vivir en respuesta a esa verdad. Y ese es el sexto y último punto. Debemos responder, no importa la situación en la cual tú te encuentres, con humildad y confianza en medio de la aflicción. Vayan conmigo al versículo 25. Miren las declaraciones que nos da
Jeremías. Bueno, versículo 25, es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor, pero todo está destruido. Señor, todo se ha perdido. ¿Cómo puede ser que es bueno? Y Él sigue diciendo, versículo 27. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Versículo 30. Que dé la mejilla al que lo hiere, que se sacie de oprobios, porque el Señor no rechaza para siempre. Oye bien, porque el Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su grande misericordia. No tenemos tiempo para hacer un exégesis y explicar cada uno de estos textos, pero hay 3 principios que yo veo aquí. Esto es bueno porque nos lleva a poner nuestra atención en los temas centrales de esta vida. Nos lleva a ver las cosas que son esenciales como esenciales. Nos lleva a ver que nosotros no podemos vivir como seres autónomos o como individuos independientes. Eso es bueno porque nos lleva a depender de Dios en cada aspecto de nuestras vidas y nos lleva a tener las prioridades correctas. En segundo lugar, es bueno porque en medio de esas situaciones tenemos un contacto cercano y sostenido con Dios que de otra manera no tendríamos. Para el rico, las riquezas son su seguridad. Las personas en prosperidad generalmente tienden a apartarse de Dios, pero en la aflicción, en el dolor, en la tristeza, en la pérdida, vemos nuestra condición, vemos nuestra fragilidad, vemos nuestro pecado, vemos nuestra maldad y aprendemos a depender de Dios. En tercer lugar, es bueno porque el propósito de Dios puede ir más allá de resolver la situación en la que te encuentras. El propósito de Dios puede ir más allá de resolver el problema familiar, el problema con tus hijos, el problema en tu matrimonio, el problema en tu trabajo. Él está formando, como yo te dije, a Jesucristo en ti. Él está trabajando contigo. Mis hermanos, en conclusión, este texto de Lamentaciones que hemos visto, de capítulo 3, versículos 21 al 24, es como un oasis en medio del desierto. Hemos visto cómo Jeremías está en medio de dolor, de tristeza, en medio de la ruina, pero él levanta su mirada y se aferra a lo único que no ha sido destruido, el Dios de toda misericordia y bondad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este día. Él no encuentra su esperanza en que las cosas mejoren, ni en que las emociones se cambien las situaciones. No. Su confianza está en Dios porque Dios es su porción y Dios no lo va a abandonar a él. Y esta verdad debe estar presente en nuestras mentes, en nuestros corazones en el día de hoy, porque quizás tú estás atravesando por momentos de lucha, por momentos difíciles, por momentos de enfermedades, de incertidumbre. Y te vas a acostar muchas veces a la cama bien cargado con tantos problemas sin saber cómo lo vas a resolver. Pero recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que grande es su fidelidad. En ese nuevo día Dios va a enviar sus misericordias frescas, nuevas, abundantes. Y estamos llamados a vivir confiados en esa fidelidad. Por eso podemos decir con el profeta Jeremías, el Señor no ha terminado conmigo, el Señor no ha terminado contigo. ¿Tú sabes por qué? Porque sus misericordias no se han acabado. Y hoy Él nos dio nueva gracia. Hoy, durante todo el día, nos dará nueva gracia. Y mañana nos dará nueva gracia. Alabado sea el Señor por eso. Porque nosotros sí tenemos una esperanza que no depende de ningún hombre. Sabemos también, y con esto concluyo, que no hay palabras que puedan llenar el vacío que deja la pérdida de un ser querido, y muchos han perdido seres queridos, relacionados. Y esto que ha sucedido, como decíamos al principio, nos ha dejado sin aliento y en dolor. Pero en medio de tanto dolor hay algo que debemos saber.
Hay algo que debemos ver. Hay algo que ya hemos visto. Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Dios no es indiferente a mi sufrimiento. Él conoce nuestro dolor. Y en este libro de Lamentaciones hemos visto cómo el profeta llora, se lamenta, expresa su angustia. Dios quiere que nosotros expresemos nuestro dolor. Él quiere que no lo escondamos, sino que lo llevemos a Él. Dice el salmista en el Salmo 34, 19, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El Señor se acerca a nosotros de una manera especial. El Señor no se aleja de aquel que está llorando, sino que Él manifiesta su misericordia en medio de nuestro quebranto. Y Él se duele con nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque Él experimentó el sufrimiento más profundo. Él envió a su Hijo unigénito. No fue un accidente. A su Hijo unigénito a morir por nosotros pecadores. Cristo dejó su trono en los cielos, la adoración de los ángeles, la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Se humilló y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, sufrió la muerte más terrible que puede haber, la muerte de cruz. ¿Para qué? Para tomar el lugar de pecadores como tú, como yo. Para abrir un camino de reconciliación. Y Dios aceptó ese sacrificio. Cristo resucitó al tercer día. Ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios y ofrece vida eterna a todo aquel que cree en Él. Muchas veces hay personas que me dicen, yo no sé para qué yo estoy viviendo. He perdido muchos seres queridos. Pero yo quiero decirte con amor que la muerte no tiene la última palabra. Que lo que tú estás viviendo no debe desanimarte. Tu historia no debe terminar en desesperanza. Porque en Cristo hay perdón. En Cristo hay reconciliación. Y hoy es un día aceptable. El Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Qué esperanza más gloriosa nosotros tenemos para nuestras almas. Que el día que cerremos nuestros ojos aquí, los vamos a abrir en la presencia del Señor y disfrutaremos de Él para siempre. Debemos hacer del Señor nuestra porción en esta tierra y vivir para su gloria. Porque no hay nada más glorioso, óyeme bien, que servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y este hecho que ha sucedido nos ha mostrado la fragilidad de la vida. Como dijimos, que es como una neblina que viene de pronto y se va. La muerte no tiene la última palabra. Hay vida eterna en Jesucristo. Amén.